El hombre ha ido construyendo un mundo propio que poco a poco ha perdido de vista a la naturaleza en que se inscribe. Mientras nuestras sociedades fueron cazadoras, recolectoras o agrícolas, la naturaleza fue el eje de la cultura. Es hasta la aparición de la sociedad industrial que se da una disociación de lo humano respecto a la naturaleza, apareciendo la falsa impresión de que podemos dominarla. Hola, ¿qué tal? Estamos en Rumbos, un programa donde se tejen y entretejen las ideas. Hola, Julieta, ¿qué tal? Hola, Rosaura, ¿qué tal? Hoy nos da mucho gusto tener como invitadas a dos investigadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ambas se dedican al manejo del medio ambiente, un tema fundamental, como todos nuestros televidentes sabrán. Se tratan de Beatriz Silva y de María Elena Cuevas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. A mí me gustaría, Beatriz, que empezáramos por definir cuál es tu esfera de acción. Bueno, nosotros estamos trabajando con el manejo ambiental. Entonces, desde esta perspectiva tenemos que ver el ambiente físico, que sería toda la parte de clima, de suelos, geología, el medio biológico, que es toda la parte de fauna y vegetación, y el medio socioeconómico, porque, como bien nos decía la cápsula, no podemos disociar la parte ambiental de la parte socioeconómica. Este es el problema base. El problema base es que tenemos una serie de ilimitadas necesidades, que son las necesidades que nos está pidiendo la sociedad en todos sus ámbitos, y tenemos una serie de recursos limitados que son todos los que nos está proporcionando la naturaleza. Entonces, cuando estamos dando esta relación sociedad-ambiente, vemos que no podemos satisfacer las necesidades de la sociedad con los recursos que tenemos disponibles. Y a mí algo que me sorprendía de la cápsula es que no se mencionó nunca que uno de los problemas es el exceso de población. Parecía que nada más la industria fuera la causante. Perdón, continúa. Sí, este es uno de los problemas. Entre las tasas de natalidad sean cada vez más altas y sobre todo en países subdesarrollados, la necesidad de recursos de todos niveles, de agricultura, de ganadería, de pesca, de otros satisfactores como puede ser la madera para muebles, la energía para... Espacio para vivienda también. Espacio para viviendas, no lo tenemos. O sea, se nos va minimizando el recurso natural. Entonces, la presión que se ejerce sobre el ambiente es cada vez más fuerte. Las necesidades que tienen las poblaciones son cada vez mayores. Y los recursos donde podemos disponer son cada vez más difíciles de acceder. Porque ¿dónde se establecen las poblaciones? Donde están los recursos disponibles. Conforme se van concentrando y conforme se van terminando, se tienen que ir agrandando a lugares donde es más difícil acceder, donde los recursos están más difícil de tenerlos, de manipularlos, y entonces se hacen una serie de manejos que no son del todo adecuados. Y empezamos a ver que el manejo que hacemos, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Poza Rica el año pasado de Teciutlán, con las lluvias estas que hubo, el mal manejo ambiental que se había dado en la parte de Teciutlán tuvo una repercusión en la parte de Tecolutla, ¿no? Que se les cayó toda... Se desgajaron los cerros. Y entonces el problema era arriba y el efecto fue abajo. Entonces esto lo estamos viendo cada vez más continuamente, lo acabamos de ver en Colombia, y si nos ponemos a ver los casos en Venezuela, diario en el periódico leemos estos resultados de un mal manejo ambiental, no necesariamente in situ, sino puede ser más lejos de lo que estamos nosotros imaginando que es el problema. O esto de que se contamina un pedazo del mundo y nos afecta a todo el planeta es una realidad. Es una realidad, básicamente. La biosfera es un solo sistema, digamos, esa unidad, un conjunto de ecosistemas en lo que se llama biosfera y todo tiene relación entre sí. ¿Cómo hacen este tipo de estudios, María Elena? Bueno, para hacer estos estudios hay que hacer una serie de consideraciones muy amplias, porque como decía Beatriz, pues hay que considerar todos los aspectos, desde los aspectos físicos, climatológicos, aspectos socioeconómicos y el factor ambiental. O sea, ustedes hacen estudios de impacto ambiental. Ajá. Esto quiere decir que ustedes analizan qué afectaciones va a tener un ambiente en tanto se construyan casas o se ponga una empresa o
alguna cuestión Sí, se humana, estudia, digamos. se Eso es lo estudia que ustedes principalmente se trata de saber cuál sería el efecto de construir una obra determinada en una zona que se desee. Sí, porque eso implicaría destruir esas especies, por ejemplo, no alterar, simplemente alterar el ambiente de algunas especies. Podrían irse a otro lado, no vivir ahí, o incluso tender a la extinción, por lo menos en la zona. Bueno, a través del estudio la idea es identificar precisamente qué acciones de la construcción o de la operación de esta obra van a incidir en qué factores que componen al ambiente. Y a partir de eso hacer una, digamos, recomendación de qué medidas se podrían tomar, ya fuera para reducir, evitar, mitigar o de alguna manera compensar esas acciones que causan las ¿Y a las quiénes obras. hacen estas recomendaciones? ¿A una industria, a un ganadero, a un gobierno? Bueno, a la persona que pide el estudio ambiental es el que va a recibir estas recomendaciones. ¿Y cómo se entera una persona de que existen ustedes y que ustedes son capaces de hacer una estimación de este tipo de problemas? Bueno, ya hay, en el ambiente más o menos se conocen las personas que hacen este tipo de estudios. Nosotros nos acercamos a las empresas, o nos acercamos a los gobiernos de los estados y nosotros les vemos el problema y les planteamos el estudio, y donde hay interés pues nos contratan. O sea, Es en que hay general, reglamentaciones, Julieta. sí. Hay reglamentaciones de los gobiernos estatales y federal para que se pueda construir en determinadas zonas no se pueden construir. Por ejemplo, hay zonas de reserva ecológica donde no se puede construir ni casas habitación ni empresas. Sí, Entonces, pero en lo los que lugares no- donde sí hay, tú requieres de hacer un estudio ambiental para ver si tú garantizas que vas a hacer las alteraciones mínimas para conservar de alguna manera, que ya nos explicarán después de esta pausa, para impactar, por eso se llaman estudios de impacto ambiental, para impactar lo menos posible el ambiente, es decir, para conservarlo en la medida de lo posible, lo más natural que se encuentre, ¿no? O sea, que Vamos- la idea es tratar de prevenir y no de resolver el problema una vez ya que se dio. Sí. Pues nos vamos a tener que ir a una pausa, pero en un momento regresamos para seguir platicando sobre esto que es fundamental para todos. El medio ambiente es global, sistémico y complejo. Con la aparición de la sociedad industrial propulsada por el poder energético del carbón y los hidrocarburos, el ritmo de crecimiento de lo humano amenaza los límites de los recursos ecológicos, situando todo el sistema al borde del abismo. Al convertirnos en depredadores de energía, hemos sustituido la biosfera por una sociosfera que solo contempla las necesidades humanas, y recientemente por una tecnosfera, en lo que todo se adecua a las prioridades de las corporaciones industriales. Seguimos en Rumbos platicando sobre un problema tan importante como esto de proteger el medio ambiente. Y Beatriz, yo tengo entendido que tú eres especialista en leyes ambientales. ¿Podrías comentarnos sobre esto? Sí, bueno, este tipo de estudios ambientales son estudios muy complejos que requiere de la incidencia de especialistas en cada uno de los temas que se tienen que tratar. Tenemos que tener especialistas del medio físico, del medio biológico y del medio legal. Tenemos que abordar, este es un punto muy importante, porque todo el manejo ambiental está regido por leyes. En nuestro país tenemos la Ley General del Equilibrio Ecológico, que es la ley federal, pero tenemos leyes a diferentes niveles. Tenemos las leyes estatales y tenemos los bandos municipales, que es a nivel de los municipios. No necesariamente la jerarquización en la parte ambiental es de lo federal a lo municipal. Muchas veces los municipios tienen decisión sobre el manejo de sus factores ambientales. Entonces, esto de la ley en México ha frenado, yo siento que el manejo ambiental. Nuestra ley, la ley del equilibrio ecológico se da en 1988 y a la fecha vemos que nuestros recursos se han minimizado. Vemos que las superficies forestales o de cualquier tipo de vegetación
se han visto disminuidas, pero de manera muy importante hemos visto que se abre cada vez más a la agricultura tierras que son de vocación forestal, y esto es por un tiempo y después quedan abandonadas. Entonces no satisface ni la parte social, que es una necesidad de comer o de vender productos, ni tampoco satisfacen a una necesidad ambiental. Entonces estamos viendo que aquí hay un desequilibrio entre lo que es la parte ambiental y es la parte social. Entonces siempre vamos a ver que va a estar muy alejado la satisfacción de una cuestión social y la satisfacción de una cuestión ambiental. Es que ese es un problema central en estas cuestiones, ¿no, María Elena? Porque si tú piensas que un espacio biológico se puede quedar intocado por la humanidad, yo creo que parte de un error. O sea, es difícil a menos que tenga reservas ecológicas, y eso con medidas muy drásticas para realmente protegerlas. Pero si tomas en cuenta que una función esencial de un gobierno es proteger, claro, a los recursos naturales, pero también a los humanos, ¿cómo resolvemos esta contradicción? Los humanos vamos a tender a explotar los recursos naturales para poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo tener una legislación que posibilite, bueno, lo que es un desarrollo sustentable? Es decir, tratar de hacer una explotación del ambiente para beneficio de los humanos, pero conservándolo, cuidándolo. O sea, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, ha surgido ahora una corriente que le llaman de desarrollo sustentable o sostenido, en donde la idea es utilizar los recursos del ambiente, pero parte, digamos, del beneficio que se obtenga con esa explotación, utilizarla para, digamos, regenerar o volver a invertir. Incluso para hacer investigaciones sobre ese ambiente. Sí. El gasto, de todos modos, que hace, digamos, el gobierno para, digamos, para regeneración o para conservación, es muy limitado. Se utiliza el dinero mejor para otras cosas. Por ejemplo, en un artículo que estaba leyendo decía que el dinero se invierte mucho más en motivos de destrucción, como son los armamentos, que en motivos de conservación. Bueno, pero en el caso de México también es el caso. ¿Se utiliza? No, pero digamos, de todos modos, el presupuesto que existe para ese ramo pues es muy limitado. ¿Quiere decir entonces que no es solo responsabilidad del gobierno cuidar el entorno, sino es responsabilidad de cada uno de nosotros y de las empresas y de los gobiernos municipales? Yo creo que eso es básico. El gobierno no puede estar responsabilizándose por las acciones de cada uno de nosotros o de cada uno de nuestros vecinos. Entonces, si nosotros no tenemos una conciencia de lo que es nuestro ambiente, en realidad somos los primeros en destruirlo. Entonces, el gobierno, por muchas acciones que ejercite, por muchos programas que se desarrollen, si nosotros mismos no estamos convencidos que lo que queremos es tener un ambiente agradable, no lo vamos a hacer. O sea, yo veo, ¿no?, cuando salimos a cualquier estudio, a cualquier trabajo, que andamos viajando por toda la República, la misma gente que está de turista, pues no tiene ninguna preocupación en tirar un vaso, en tirar basura en una selva o en una reserva, como tú comentabas, ¿no? Bueno, hace falta mucha educación. Mucha educación desde la escuela primaria tendremos que empezar a enseñar a los niños y a sus padres sobre la importancia de la conservación. Y ese es uno de los problemas, que vemos, ¿no? La gente no está concientizada. Y la otra cosa que comentaba María Elena, ¿no? Siempre hay una prioridad antes que el ambiente. O sea, los recursos en México, yo creo que también en muchas partes del mundo son limitados. Entonces, decir, bueno, yo voy a derivar un peso al ambiente, cuando lo puedo derivar a la ampliación de mi fábrica, pues mejor lo derivo a la ampliación de mi fábrica. Y solamente voy a derivar aquello estrictamente necesario que el gobierno me esté solicitando de conservación ambiental. Quiere decir que los principales causantes de la contaminación son las industrias. Pues yo creo que las industrias y nosotros. ¿Y la población? Que usamos los bienes de las industrias, y si crecemos como población vamos a demandar más bienes industriales y vamos a contaminar más. Y esto genera más basura, más desechos, más lugares a donde vamos a tirar la basura. Y es un problema también de manejo de basura, ¿no? Entonces sí, todo está ligado. Manejo de aire. ¿Cómo qué tipo de estudios han hecho ustedes, así concretos? ¿En qué zonas, por ejemplo, han trabajado? Vamos a empezar a iniciar este tema y lo continuamos después de una pausa, pero ¿en dónde han trabajado ustedes? Bueno, vamos a hablar un poco del último proyecto que estamos haciendo en Veracruz, en la zona Poza Rica y la zona de Veracruz mismo.
y es un estado que fue muy rico en México y entiendo que ahora ha tenido serias dificultades, entre otras, por estos problemas ambientales. Sí, es un estado que ha estado cambiando su uso del suelo, de comunidades vegetales bien estructuradas a comunidades fragmentadas, y a pastizales y a agricultura de temporal principalmente. Entonces eso ha llevado a la disminución de los recursos naturales dentro del mismo estado. Pues yo creo que esto es un tema que tiene que quedar muy bien documentado para que aprendamos al menos de este estado que no hemos cuidado a suficiencia y en un momento regresaremos. Para sobrevivir a esta ecuación autodestructiva, requerimos regularnos y construir una organización social que garantice el desarrollo sustentable. Solo integrando racionalmente el medio ambiente en la agenda de la sociedad del futuro, lograremos preservar esta última. No hay solución naturalista. El equilibrio tiene que pasar por el metabolismo social. El futuro de la naturaleza en este mundo depende, ya desde hace tiempo, de los logros de su peor enemigo, el ser humano. Bueno, hablando de esta relación entre la naturaleza y la sociedad, creo que la única manera en que la especie humana no sea el peor enemigo de la naturaleza es buscando un equilibrio entre la explotación y la conservación. Indudablemente tiene que llegarse a ese equilibrio. Yo creo que la especie humana lo puede lograr, tenemos los estudios suficientes para hacerlo. Yo creo que hay más un problema político y de distribución de la población y de la economía mundial que un problema realmente que pudiéramos llamar ecológico, científico. Yo creo que si logramos ese equilibrio entre explotar la naturaleza para beneficio de los humanos y al mismo tiempo conservarla, lograríamos lo que queremos, lo que estamos esperando para el futuro. Y en este sentido creo que son muy importantes los estudios que hacen en general los ecólogos, en particular gente como ustedes que hacen estudios de impacto ambiental. Nos estaban contando, María Elena, qué tipo de estudios han hecho ya ustedes en la experiencia que tienen como investigadores. Bueno, íbamos a hablar del último proyecto que estamos terminando para Veracruz y la zona de Poza Rica. Son alrededor de 40,000 kilómetros cuadrados. El área abarca toda esa zona. Y para esto se recaba información de todo tipo, desde información acerca del ambiente, del clima, del suelo, fauna, flora y también aspectos socioeconómicos de lo que existe en la región, hasta, digamos, si existen ruinas arqueológicas, etcétera. O sea que se la pasan divertidísimas. Bueno, por lo menos viajando mucho. Hay especialistas, digamos, que se enfocan a cada área, ¿no? A partir de esta información se hace una descripción, digamos, a bastante detalle de las obras que se piensan hacer. Se ve qué tipo de requerimientos van a tener, desde el tipo de terreno, los insumos de agua, de luz, etcétera, y se describe el proceso que va a tener la obra en operación. Y se hace con esto una interacción, una matriz de interacciones, para identificar qué acciones son las que tienen impacto en qué factores que componen al ambiente. Después de esto, pues se hace una valoración de ese tipo de impactos y se hacen unas recomendaciones. Con esto, digamos, el resultado final es hacer una serie de recomendaciones a la empresa para evitar, ya sea minimizar, reducir o de alguna manera compensar los efectos negativos que pueda tener la obra en el ambiente. O sea, pueden ser empresas, pueden ser particulares, puede ser el propio gobierno que quiera hacer alguna obra y está necesitando estudios para impactar. Si la persona, digamos, que nos contrata, pues esa es la persona a la que le entregamos el informe con las recomendaciones. ¿Y cómo qué tipo de recomendaciones, perdón, Julieta? Pues aquí va a depender del análisis que se haga del estudio, ¿no? Si resulta que el impacto que se va a tener sobre el ambiente es a nivel de agua,
Entonces, pues las acciones serían, bueno, ponga usted plantas de tratamiento de agua para que el agua que se vierta a los cuerpos sea un agua con buena calidad. Si, por ejemplo, es una superficie que se tiene que desmontar, entonces de alguna manera reforestar las zonas vecinas. Si, por ejemplo, es una zona que se tiene que cortar de alguna manera la pendiente, pues hacer obras que eviten que se siga perdiendo el material. O sea, todo va a depender del análisis que se haga y del impacto, del factor que está impactado, son las recomendaciones hacia dónde van. Y después tenemos que hacer un análisis global porque cualquier acción que se haga va a tener repercusión en otros factores y tener un programa de acciones para evitar cualquiera de estos impactos. Desgraciadamente no los podemos evitar, pero minimizarlos o de alguna manera compensarlos. Si yo tengo que poner aquí una empresa, bueno, obviamente no voy a reforestar encima de la empresa, pero puedo reforestar alrededor. La propia empresa debería reforestar. Perdón, Julieta, ¿tú No, querías preguntar algo? que iba en este mismo sentido. Beatriz, tú además me comentaste en el corte que no solamente hay una ley que dice, bueno, hay que hacer un estudio ambiental y cuidarlo, sino que hay que darle seguimiento. Sí, y creo que esto es fundamental. Esto es fundamental. La nueva legislación que está vigente a partir de junio de este mismo año ya contempla esta situación, ¿no? Que se tiene que hacer un seguimiento de estas acciones para mitigar los impactos que pueda tener cualquier obra. Entonces, este plan nosotros lo podemos dar al periodo que nosotros consideremos pertinente. Si yo considero que una obra va a tener un seguimiento de 20 años, yo le puedo poner el plan de seguimiento a 20 años. Si yo considero que va a tener 5 años, a 5 años. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos tener una evaluación de cuáles son las variables que yo considero que nos van a dar información suficiente para evaluar que los impactos se estén minimizando, que se estén mitigando, ¿no? Oye, y María Elena, dinos algún ejemplo de un estudio que tú hayas hecho que te haya traído gran satisfacción porque haya triunfado. Bueno, la verdad el proyecto más grande en el que he trabajado es este ahorita que estamos haciendo y creo que es una aportación muy importante porque si en verdad la empresa, digamos, paraestatal que pidió el estudio lo va a seguir, pues es un avance ya muy grande en lo que sería la conservación de los recursos del Estado. Y dices además que es un área tan grande como algunos países europeos, casi, ¿no? 40,000 kilómetros cuadrados. ¡Qué bárbaro! Sí, y es interesante porque este tipo de estudios no es frecuente hacerlos en México. Entonces siento que el que ya alguien se interese en hacer este tipo de estudios es un avance muy grande para todo lo que es ambiental en nuestro país. Y yo espero que existan muchas empresas más que sigan pagando este tipo de estudios, porque no es lo mismo este tipo de estudios que son más aplicados a una investigación un poco más protocolizada a nivel científico, ¿no? Estos tienen una aplicación inmediata. Son estudios muy caros, entonces las empresas, no hay muchas empresas que puedan pagar este tipo de estudios. Pero la ley los obliga a que los hagan. Sí, pero no en esta magnitud, ¿no? O sea, pueden ser más puntuales. Estos son estudios de una visión muy regional. Normalmente se hacen visiones muy puntuales. Entonces, en el grado de que las instancias se vayan interesando en pagar estos estudios, creo que ese es el futuro, ¿no? Muy bien, pues qué interesante programa y además qué importante tema, ¿no crees, Julieta? Es fundamental. Yo creo que insistimos mucho en este asunto de la educación, porque todos tenemos un granito de arena con que colaborar para conservar la naturaleza, ¿no? Para conservar nuestro ambiente. Pues muchas gracias Beatriz. Gracias a ustedes. Gracias María Elena. Hasta luego. Hasta luego.